Dice el diccionario: tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Mientras chateás, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Un nuevo programa de tendencias aquí en Ecomedio, AM1220. ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Bueno, nosotros acá muy contentos de estar nuevamente en el aire de la AM1220, como todos los martes, haciendo tendencias. Así que, ¿cómo le va José Venturini, Javier Martínez y todos los que nos acompañan martes a martes? Bueno, hoy tenemos un programa cargado de información, de temas interesantes para conversar. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en la Cámara de Diputados, vamos a hablar del tema de boleta única, estamos en plena
sesión y vamos a estar conversando quizás con algún diputado que nos pueda decir cómo viene el tema ese de la boleta única y para poner un poco en tema a ustedes, explicarles de qué se trata, en qué consiste, si sirve o no sirve para algo y si va a ser más, más fluida a la hora de votar, más transparente, vaya a saber qué es lo que cambia. Bueno, nos lo va a contar gente de la Cámara de Diputados, así podemos transferirle a ustedes la información. Hoy es un día importante porque estamos en el día previo de una importante marcha en defensa de la educación pública, en defensa de su financiamiento, en contra de todo lo que tiene que ver con las acciones que el Poder Ejecutivo está haciendo, dijo desde la campaña el entonces candidato Milei que iba a ir en este sentido y lo está llevando a la práctica. Esto es desfinanciar todo lo que tiene que ver con la educación pública, un tema que es muy caro a los liberales argentinos, a los libertarios argentinos, a lo largo de toda la historia de este movimiento o de esta forma de pensamiento traducido en la actividad política de distintos partidos políticos, ¿no? Desde la UCD, pasando por el menemismo, esto es el peronismo liberal, que hoy tiene su versión más fresca en Javier Milei. Todos han tenido estas posturas muy definidas cuando se trata de analizar qué hacer con la educación pública, qué hacer con las universidades, si arancelarlas o no. Es una discusión vieja que siempre había terminado zanjada en la conclusión que llevaba a definir, bueno, que era necesario mantenerlas como estaban, ¿no? Mantenerlas públicas, mantenerlas gratuitas. Javier, se me está metiendo un separador al aire. No, escucho a nuestro Rodolfo Lagos, gracias. Lo sigo escuchando, el separador. Javi, se está metiendo un separador al aire. Bueno, lo que decía, perdón que me distraje. Básicamente, esta idea entonces no es nueva, no son ideas nuevas, estas de arancelar la universidad, de cerrar las universidades públicas, en definitiva, de financiar la educación pública. Ver a la educación como un gasto no es una discusión nueva, pero, insisto, siempre había ganado de alguna manera la razonabilidad en estos temas y cuando se intentó avanzar siempre se encontraron con alguna suerte de trabas que tenían que ver con la lógica de lo que explica, en definitiva, el por qué la educación pública es considerada importante, vital para el desarrollo. Bueno, y mañana se va a realizar una importante marcha en este sentido, que, está acompañada por también el paro de distintos sectores vinculados con la educación, ¿no? Estamos hablando de maestros, de profesores universitarios. Esta marcha federal, si bien es universitaria, reúne también otros reclamos, sin querer, podríamos decir, ¿no? Porque el eslogan convocante tiene que ver con lo federal y con la educación, y con la educación pública. Pero, y esto es importante destacarlo, pero hay muchos reclamos que se suman en el sentido de que aprovecharán seguramente esta masiva movilización para plantear otros temas. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, es algo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que iba a haber seguramente un paro, que iban a adherir seguramente muchas centrales sindicales, pero lo que quiero dejar claro es que quienes van a manifestar mañana van a unir en esta manifestación o en este encuentro, quienes van a manifestar mañana van a unir en este encuentro varios reclamos. Se van a unificar reclamos, distintos reclamos que han sido, que han estado presentes desde que comenzó el gobierno de Milei en función de las medidas que fue adoptando el gobierno, que han tenido sus picos de manifestaciones en contra
algunos con más, otros con menos convocatorias, algunos con más cobertura mediática, otros no. Yo creo que van a confluir mañana, y esta es la tendencia que se ve, ¿no? Que no solo va a ser un reclamo en materia universitaria o en materia de defensa de la educación pública, sino también van a estar representados quienes se van a ver movilizados en defensa, por ejemplo, de lo que le ocurre a los jubilados, manifestación que se dio puntualmente por ese tema hace unas semanas, pero creo que se va a reavivar este reclamo también. Temas que tienen que ver y que están más relacionados con el tema de la educación, que es el tema de la inversión en ciencia y tecnología, en todo lo que tiene que ver con esta avanzada del gobierno contra el CONICET, seguramente también van a estar representados estos reclamos ahí. Por supuesto, los reclamos que tienen que ver y que se ven después plasmados en los distintos índices que miden la pobreza y la indigencia. Estos números que espantan, que son obscenos, que tienen como protagonistas desgraciadamente también a los más chicos, ¿no? Porque así como hablamos de que la mayoría de los argentinos son pobres, es importante ver y poner la lupa sobre esta pobreza y te vas a dar cuenta que la mayoría de los pobres son chicos. Y esto no se me ocurre decirlo a mí, sino que es justamente un análisis frío de los datos, ¿no? Y son informaciones que no deben quedar en la frialdad de esos datos, sino que también deben llevar, y seguramente va a ser uno de los temas a discutir mañana en esa marcha, o por lo menos a plantear también toda la gente que va también preocupada por estos temas, porque le toca o por empatía. Es interesante ver cómo todos los funcionarios públicos, desde los que están ejerciendo alguna responsabilidad de poder hasta los que la están mirando de afuera, no sé, desde Adorni hasta Marra, respectivamente, están utilizando, se ve que es una bajada de línea del área de comunicación del gobierno, la palabra empatía, ¿no? Una cosa es usar la palabra empatía y otra cosa es entender lo que significa la palabra empatía. Y me refiero al tema y lo traigo a cuento porque ahora que está en discusión el tema de la marcha que se va a realizar mañana, se ha dicho desde el Ministerio de Desarrollo Humano, que conduce Petovelo, se ha dicho que hay muchos profesores que ganan por arriba del $1.000.000, aclaran que son los de dedicación exclusiva, y hablan de personas que claramente dicen no están en lo que se denomina el conjunto de pobres en la Argentina. Más allá de si entran o no entran, si son muchos o pocos, yo creo que deben ser muy pocos. Cualquiera que conoce a un profesor sabe que ganan miserias, tanto en las universidades públicas como en la mayoría de las privadas. Son muy pocas las que pagan y pagan bien. Se van a dar cuenta que este es el verdadero significado de la palabra empatía, ¿no? Cuando se utiliza como argumento para justificar o para descalificar alguna movilización, argumentos que tienen que ver con números, que son números que si uno tuviera real empatía se los guardaría en el bolsillo, ¿no? Porque es como anunciar con bombos y platillos que la nafta bajó un 1%, cuando en realidad a nivel internacional los costos del combustible han bajado sideralmente y esto no afecta en nada en función de todos los aumentos que han venido ocurriendo, no afecta en nada positivamente al bolsillo. Bueno, empatía tiene que ver con eso, no con agarrar la palabra y mencionarla y hacerse el preocupado con lo que pasa, ¿no? Empatía tiene que ver con ese tipo de cosas, porque cuando el gobierno nacional dice, bueno, nosotros ya respondimos al reclamo, hicimos lo que pudimos, también hay que pensar que no puede estar el poder legislativo legislando fuera de lo que es la lógica de los números o del superávit fiscal. Más allá de todo eso, no hay compatibilidad entre ese argumento y el que te hace darle la espalda a situaciones reales, como por ejemplo la disminución de los principales impuestos que tienen que ver con la riqueza o con los sectores que más ingresos tienen, que se han visto beneficiados en un marco que no sé si es lo que corresponde. Entonces, cuando hablas de empatías, también tenés que hablar de prioridades. Bueno, para este gobierno es prioritario
atender o beneficiar a esos sectores y no beneficiar, por ejemplo, a la educación pública, a los jubilados, en fin. Son prioridades, no digo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy objetivamente diciendo que se han beneficiado claramente, aparte, no es que se benefician tangencialmente o uno tiene que andar haciendo grandes investigaciones para descubrir que en el fondo se benefició tal o cual. No, esto está en la vista, está en la superficie, es lo que se ve, es lo que se sabe claramente a esos sectores. Hablando de claridad en lo que se sabe, también un tema interesante para conversar es el tema de la transparencia de la información, ¿no? Durante mucho tiempo se habló sobre corrupción y uno de los caballitos de batalla de quienes pretendían terminar con el gobierno anterior o con la forma kirchnerista de ejercer el poder era el tema de la corrupción. Con argumentos muy nobles se decía que la corrupción es una de las principales causas de muerte, porque es cierto, cuando entonces se desvían fondos que tienen que ir, por ejemplo, para acción social hacia el bolsillo de algún tipo, o se desvían fondos que tienen que ir para arreglar trenes hacia el fondo, hacia los bolsillos de Jaime, por ejemplo, bueno, claramente eso provoca muerte porque, bueno, gente que no come o gente que termina muriendo en un accidente ferroviario que se podría haber prevenido haciendo las inversiones necesarias que se desviaron, ¿no? Porque los fondos estaban y se desviaron. Bueno, esto es tan cierto como que necesitamos el aire para respirar. Ahora bien, cuando quien usa este argumento para ganar unas elecciones o para posicionarse como un crítico a estas situaciones anómalas y totalmente denunciables, ejerce prácticas que son totalmente similares a las que criticaba, bueno, aquí se vuelve doblemente más grave el asunto, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que este gobierno, el actual gobierno, tiró para atrás, gracias a un veto del presidente, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, modificando 2 o 3 artículos de esta importante ley que permitía que cualquier ciudadano, con la simple presentación de una cartita, que hasta la llenabas por mail, podías tener toda la información de todos los organismos del Estado o vinculados con el Estado que manejara datos públicos. Bueno, el gobierno se agarró de algunas justificaciones que tienen que ver con que, bueno, hay información que es sensible, que no se puede andar difundiendo. Yo creo que tiene que ser un porcentaje mínimo la información que puede ser sensible, qué sé yo, alguna que tenga que ver obviamente con, no sé, con asuntos de Estado internacional, es decir, bueno, cuál es la clave para disparar la bomba atómica que tienen los argentinos, qué sé yo, alguna clave de esa naturaleza, pero me imagino que no deben ser muchas las cosas que el gobierno puede decir, no, esto no lo podemos informar porque corre grave riesgo el país. Y bueno, esto quedaría, por ejemplo, en la explicación teórica, pero yendo a la práctica, podemos ver cómo en la práctica esto queda a la vista, que en realidad no están tratando de proteger el buen funcionamiento del Estado o el buen funcionamiento de las cosas, sino que están tratando de hacer otra cosa, que es ocultar la información para mandarse macanas. Macanas que tienen que ver quizás con algunas cosas que no estén en el marco de lo legal y otras cosas que no estén en el marco de lo legítimo o que por lo menos tire por tierra todo el discurso que el gobierno ha venido dando durante todo este tiempo. Y yendo al caso concreto, la Fundación Poder Ciudadano y otras organizaciones, el CELS, por ejemplo, Centro de Estudios Legales y Sociales, que son también organismos del tercer sector, que 2x3 están preocupados por el libre acceso a la información pública, presentaron un pedido de informe para ver, en el caso de Aerolíneas Argentinas, un tema que está tan sobre la mesa, para dónde estaba destinada la pauta publicitaria de Aerolíneas Argentinas. Es decir, pedían saber algo que debería ser público, que es desde diciembre hasta el presente, Aerolíneas Argentinas, cuánta plata invirtió en publicidad y a qué medios de comunicación fueron esos fondos, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo Aerolíneas Argentinas, empresa estatal hoy manejada por el gobierno de Milei? Se negó a dar esa información porque avalándose en estos cambios que Milei le había hecho a la ley de información pública. Esto es que tenían derecho a no decir los montos que iban destinados a pautas publicitarias y a dónde iban esos montos. O sea, hoy por hoy no sabemos, ni vamos nunca a saber esa plata a dónde fue. Tanto nos preocupamos por lo que gana un piloto de aerolíneas, tanto nos preocupamos por si andan bien o no las líneas, si hay que privatizarlas o no. Yo les pregunto si esa misma preocupación no podría estar puesta también en saber en qué gasta la plata Aerolíneas.
porque más allá de que sea mucha o poca plata, que cambie o no la ecuación, digo, tenemos acceso a esa información. Si es información irrelevante, bueno, quedará en el cajón de las informaciones irrelevantes y no habrá ningún problema. Ahora, sí, ¿por qué la ocultan? Es la gran pregunta, ¿no? Y la práctica de ocultar información pública tiene que ver con una práctica que no se condice con la democracia, ¿no? Tiene que ver más con las prácticas de regímenes oscuros, autoritarios, totalitarios, que poco tienen que ver con justamente la democracia, ¿no? Cuanto más se entera la gente, más democrático es un gobierno y más controles tiene. Son controles hasta naturales, que puede ejercer, por ejemplo, el periodismo, que es un poder, por algo se habla de cuarto poder, porque tiene un poquito más de independencia que los otros, se supone, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de conocer? El problema de conocer, en realidad, está cuando vos tenés problemas en que se den a conocer ciertas cosas que no querés que se den a conocer, porque te pueden llegar a perjudicar. Por lo menos la duda la dejás plantada. ¿Dónde fue la plata entonces de publicidad de aerolíneas? ¿A qué medios? ¿Cuánto se gastó? ¿Quiénes la recibieron? ¿Por qué? ¿Con qué criterios? Son toda información que el gobierno nacional hoy quiere tapar. Hoy no quiere que ustedes se enteren, que nosotros nos enteremos a dónde va ese dinero. ¿Es grave? Es gravísimo. Genera un pésimo precedente también, porque acá estamos hablando de pauta publicitaria, bueno, de fondos, pero por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? Supongamos que estamos en una crisis y hay que contratar vacunas. Todos queremos saber con qué criterio se contratan tal o cual laboratorio, con qué criterio dicen que tal vacuna es peor o es mejor que la otra, que hay que aplicar o no. Bueno, el Estado, si alguien pregunta cuáles fueron los criterios, cuánta plata invertiste en vacunas, estábamos en condiciones de enfrentar tal o cual crisis sanitaria, hoy el Estado se puede hacer el gil, mirar para otro lado y nadie le puede decir nada al funcionario que no está cumpliendo con ese deber de hacer pública la información que es pública, o que por lo menos debería ser pública. Información estatal, información oficial, hoy por hoy se pueden amparar en esta modificación que hizo Milei a esta ley para decir, toda la información no te la doy. ¿Es grave? Es gravísimo. ¿Por qué? Porque, insisto, el acceso a la información, el poder difundir opiniones, el poder saber qué es lo que está pensando otro o qué es lo que está pasando, forman parte de un mismo combo que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de informar y la libertad de estar informado. Y forma parte también de la libertad que desde el Estado se le da a los medios de comunicación, ¿no? Una forma de callar las voces es hacer que las voces no tengan nada que decir, porque no tienen la base para decir nada. Entonces estás de alguna manera también censurando o impidiendo la libre circulación de la información. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque la libertad de información, de informarte, de estar informado, a informarte, a transmitir tu opinión también, es uno de los pilares de la democracia. Entonces, si vos le sacás esa pata a la mesa de la democracia, bueno, va a empezar a tambalear. Y no es menor esto, porque en el caso de la publicidad oficial hasta puede ser un tema que digan, bueno, en definitiva a mí que me importa. Pero hay temas muy sensibles que tienen que estar en conocimiento de la gente. Y el tema en el fondo, el tema que es más preocupante y todo, es el daño que se le hace a las instituciones. Y si algo tiene bueno Argentina, es que las instituciones estaban bastante sólidas. Fíjense cómo hemos cambiado de un gobierno, de un pensamiento a otro pensamiento radicalmente opuesto, podríamos decir, sin que haya habido demasiada turbulencia. Es decir, nadie salió a decir, bueno, no, Milei ganó de forma fraudulenta, no, comparémonos con otros países de América Latina, hay bastante estabilidad. Entonces, esto está atentando contra la propia estabilidad del sistema, que hoy por hoy Argentina se puede jactar de que a pesar de todos los problemas que tiene un sistema bastante serio y consolidado, institucionalmente hablando. Sin embargo, estas son bombas de tiempo que se han empezado a poner y que han empezado a estallar con estos casos, por ejemplo, como lo que vemos con aerolíneas, y yo no sé en qué puede terminar. Así que es muy, muy grave y seguramente mañana también esto en el fondo y más en el espíritu que en la contundencia de un eslogan esté presente también en la marcha esta que se va a realizar en defensa de la educación pública. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda y en un rato seguimos con más tendencias.
Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo. Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Don't get in it. Big ideas. They're not gonna happen.
big idea, then I'm gonna have Bueno, seguimos en Tendencias. Aquí estamos en Ecomedios 1220 y tenemos como invitado a Gustavo Gamayo, quien es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Hola Gustavo, gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, un gustazo realmente que estés con nosotros. Bueno, hemos seguido durante varios tiempos y en varias ocasiones algunas publicaciones que vos has hecho, eso motivó también a que estuvieras acá. Con ganas de hablar un poco de todo, ¿no? Creo que Nobleza Obliga, mañana hay una importante marcha, veníamos hablando al comienzo del programa, en defensa de la educación pública y tratando de mostrarse de alguna manera crítica con un tema que tiene que ver con el financiamiento educativo, los fondos que el gobierno nacional destina a la educación. Pero yo comentaba al principio, no sé si vos coincidís, y te dejo ya la palabra, que van a coincidir varios reclamos y varios temas, ¿no?, en esta marcha. Si bien el eslogan habla de la defensa de la educación pública y el no al veto, esta posibilidad de que se respete lo que dijo el Congreso Nacional, esto es darle mucho más fondos a la educación de los que ahora tiene la educación pública y universitaria, me parece que van a confluir varios reclamos, ¿no? Algunos que se han hecho claros, como el caso de los jubilados, otros que tienen que ver con reclamos latentes de situaciones que se han dado y que resultan injustas para mucha gente desde diciembre que asume este gobierno hasta el presente. ¿Cómo lo ves y qué te imaginas mañana? Esperamos una movilización importante, la comunidad educativa está movilizada, es decir, en las aulas la semana pasada, esta semana ha habido muchísima adhesión a la posibilidad de manifestarse en relación con esta cuestión, y no olvidemos, cuando uno mira la estructura de gastos del gobierno nacional, en términos educativos, la principal responsabilidad es la educación superior, es decir, la educación básica, lo que llamamos inicial, y primaria, secundaria y superior no universitaria, es responsabilidad de las provincias. Desde los años 90 para acá, que eso quedó establecido de esa manera. Es con decir, la Ley Federal de Educación, ¿no? Exactamente, con la Ley Federal y con otras que vinieron después, y con la Ley Nacional que se votó en 2006, que no cuestionó esa distribución de responsabilidades. Entonces, primariamente es una responsabilidad del gobierno nacional. Mencionaste hace un momento el tema jubilaciones. Es otra responsabilidad primaria del gobierno nacional. Entonces, una política que tiene como único norte la cuestión fiscal, me parece, digamos, que tiene toda la posibilidad del gobierno, apoyándose en su mandato, de establecer una prioridad en términos macroeconómicos y en términos de la gestión del Estado, pero lo que no puede es eludir obligaciones primarias. Y este es un problema bastante serio, porque básicamente esas obligaciones tienen que ver con transferencias, insisto, con dos sectores importantes, ¿no? La seguridad social, que podemos incluir inclusive la seguridad social en su conjunto, luego vamos a hablar un poco más de eso, me imagino, pero el otro gran aspecto es la educación superior, y que tiene que ver con la enseñanza, con la investigación, con la formación de recursos de posgrado, es decir, es una
un sistema académico que tiene nuestro país que es muy importante y que tiene masividad, que es gratuito, que es plural, tiene algunas cosas que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, que es necesario tener clara consideración de lo que se trata. Porque uno escucha algunas cosas que dicen algunas personas, o escucha el secretario de Educación, donde se plantean algunas, como que se le baja mucho el precio a la educación superior en nuestro país. Y no me parece que sea razonable la manera en que se lo manifiesta. Ahora, ¿eso no es medio incompatible con la masividad que tiene la convocatoria? Porque por un lado es cierto que se le baja el precio, escuchás comentarios que tienen que ver, bueno, pero no es la misma educación pública, o frases como caer en la educación pública por parte de alguna gente, y sin embargo, cuando alguien va y la quiere tocar, y me hizo acordar a López Murphy, por ejemplo, cuando quiso hacer algún recorte que comparado con lo que están haciendo hoy parece un chiste, también tuvo inconvenientes, de hecho tuvo que renunciar al Ministerio de Economía, y hoy por hoy es más convocante esta marcha universitaria que, por ejemplo, la de los jubilados. Si uno tuviera que tener empatía humana, en realidad defender una institución o defender una persona en un pueblo viejo, no lo piensa dos veces si salís a defender al viejo. Sin embargo, no tuvo la masividad y la concurrencia que tiene que tuvo en su momento esta manifestación, y ahora seguramente la va a tener mañana. ¿Cómo se compatibiliza eso? Y es cierto lo que mencionás, pero también el hecho de que hay generaciones que han pasado por la universidad, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, que son instancias de transformación de los individuos, ¿no? Sí. Si personas que entran de cierta manera salen de otra manera, no solamente en términos del título universitario, sino en términos también de los orígenes sociales. Sí. Hoy escuchaba al secretario de Educación comparar algunos resultados con el sistema chileno, ¿no? Que es un sistema que tiene un nivel de selectividad muchísimo mayor que el nuestro, sí, incomparable desde ese punto de vista. Nuestro país permite, y además la apertura de universidades en todo el territorio, también que exista cada vez mayor posibilidad de que, independientemente del origen social de los individuos, es decir, de sus hogares, de pertenencia inicial, puedan acceder al nivel más alto de educación en un país. Se ha hecho mención a los premios Nobel y su procedencia de las universidades públicas, el hecho de que la investigación está laureada en muchísimos escenarios. Nuestras carreras, particularmente yo soy profesor de la carrera de Sociología, entre otras, es una de las 50 mejores carreras del mundo, es decir, existen lo que en algunas comunicaciones públicas se dicen, ¿por qué afectar lo que está bien? Sí. Eso no significa de que esté todo perfecto, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es suponer que la universidad puede funcionar sin fondos para la investigación, con salarios, digamos, extraordinariamente recortados. Ayer escuchaba un informe que decía que tomando un salario testigo de educación exclusiva para un profesor titular, hay una diferencia aproximadamente de 700.000 pesos. Entonces, me parece que hay una sensibilidad particular con la educación pública, insisto, porque además involucra un vasto sector, sectores medio bajos, sectores altos, que de la educación media en el sector privado vuelven a la educación pública para hacer sus estudios superiores, y no solamente por un problema de ahorro de dinero familiar, sino también búsqueda de mayor prestigio en algunas disciplinas. Es decir, es un conglomerado de situaciones que me parece que hacen eclosión y que convocan a una pluralidad de individuos y de grupos sociales para peticionar, insisto, en lo que creo que es una de las obligaciones centrales del gobierno superior, que es la educación superior. Ahora, uno puede pensando bien, que quizás el gobierno, en desconocimiento de todos estos temas que bien vos estás describiendo, avanza poniendo como prioridad una suerte de planilla de Excel donde, bueno, los números de la universidad son un factor que mueve un poco el amperímetro, y dicen, bueno, para que todo cierre hay que recortar acá. Y no entiende todo esto que vos decías. Y otra posibilidad es que al revés, que entienda muy bien todo lo que vos decís y va por otra cosa más allá de los temas de los números. ¿Qué pensás que hay detrás de todo esto? Porque esto también ha sido denunciado, ¿no? El gobierno pretende de financiar para desprestigiar, y en función de eso, bueno, ir contra las universidades. ¿Por qué iría en contra?
Hay algunos discursos consistentes, no sé si hay planes visibles, cuando digo planes visibles, explícitos, pero donde la cuestión de las llamadas auditorías, que tienen que ver con el uso de los recursos y también con los resultados, empiezan a poner en cuestión cierta lógica de funcionamiento de la universidad pública. Personalmente creo que es absolutamente legítimo plantear discusiones sobre que los recursos se utilicen de manera más eficiente. Me parece que el gobierno tiene toda la, insisto, el mandato electoral para hacer lo que crea que sea necesario. La pregunta si la manera de hacerlo es esta. Si no tiene que ver en todo caso con una discusión y con una propuesta en relación con ciertos objetivos en el marco de un sistema universitario que es autónomo, ¿no? Claro. Y esto también es necesario decirlo. Entonces, hoy el secretario Torrendel estaba hablando de, por ejemplo, las tasas de graduación de las universidades públicas. Perfecto. Bueno, habría que analizar con un poco más de detalle por qué las tasas de graduación son tan bajas, según dice el gobierno, en un contexto donde la mayoría de los jóvenes que concurren a nuestras universidades también están afectados por situaciones de pobreza. Por supuesto. Es decir, no es que, digamos, la pobreza está fuera de la universidad. Claro. Nosotros hablamos con jóvenes. Te doy un dato sencillo. Cuando se toman exámenes parciales, la cantidad de permisos por examen que se firman para las personas que trabajan en el empleo formal son cada vez menores. Claro. Cuando hace 10, 12 años eran, no te digo la mitad, pero era una gran cantidad. Entonces, está cambiando el público de la universidad. Está cambiando básicamente porque este empobrecimiento masivo afecta también a esas familias que tienen en la universidad pública la posibilidad también de ir construyendo alguna opción de futuro. Entonces, comparar situaciones, por ejemplo, como decía el secretario Torrendel, con la Universidad Católica Argentina, no parece que sea muy sensato como objetivo para discutir el futuro de la universidad. El presente tiene que ver con el ahogo presupuestario. El futuro me parece que es legítimo que planteen una política sobre la universidad. Creo que ganaron las elecciones y el gobierno tiene el derecho y la posibilidad de hacerlo, pero no de esta manera. Esto tiene otra lógica. ¿Cuál sería la política alternativa a una educación como la que actualmente tenemos en Argentina y que podría estar en peligro en función de seguir con esta política de financiamiento? ¿En relación con la propuesta del gobierno? Claro, porque no termino de entender cuál sería la alternativa, más allá de esto, de la fría planilla del Excel, que pueda cerrar o no. Debe haber alguna propuesta en el fondo. Por ahí no, por ahí es eso solo, un tema fiscal y que... Bueno, se supone que si uno quiere reducir la inversión, una de las vías, digamos, de reducción es, por ejemplo, el arancelamiento en función de la capacidad contributiva o patrimonial de los estudiantes. Sí. Eso se ha discutido ya, sobre todo en los años 90. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Siempre fue una discusión del liberalismo, un eje, ¿no? La educación superior no es obligatoria de acuerdo a la legislación argentina, por lo tanto esa es una vía habitualmente utilizada para plantear, digamos, la restricción en el financiamiento. Pero eso no es una política de, digamos, ni elevación de la calidad universitaria, ni de mejoramiento de las tasas de graduación, ¿no? Está claro. Y un sistema, digamos, de acompañamiento a través de sistemas de becas o lo que fuera, para el grupo de población que no puede costeársela. Que, insisto, es muy numeroso, no es minoritario. ¿Qué autores a vos te sirven desde la sociología? Aunque sea, no digo que eches mano a los libros necesariamente, pero que te vienen a la cabeza cuando analizás qué es lo que está pasando y qué le pasó a la gente para llegar al momento de decir, bueno, probemos con Milei, probemos con la motosierra, probemos con romper todo. Cuando uno a primera vista pensaría que es una actitud casi suicida, ¿no? Nadie elige romper todo lo que más o menos está establecido para mantenerse en un lugar. Sin embargo, hoy sigue habiendo gente que festeja la suba de tarifas, que te cierren un montón de organismos que los terminabas usando en beneficio tuyo. Es decir, a veces en los ámbitos privados algunas personas se lo plantean más crudamente y dicen, bueno, pero qué mierda tienen en la cabeza lo que votaron a este tipo. Yo lo trato de traducir en una pregunta un poco más amable, menos ordinaria, pero que en definitiva termina siendo el mismo cuestionamiento. ¿Qué pasó? Me parece que pasaron muchas cosas. Fundamentalmente creo que el deterioro
económico y social de Argentina no es un problema de esta última medición de pobreza, es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Es decir, la Universidad Católica Argentina tiene mediciones regulares donde plantea, por ejemplo, que lo que ellos llaman el empleo de pleno derecho, lo que sería el trabajador formal, digamos, con todas las protecciones, es decir, recompensas salariales y no salariales, ¿no? Desde el 2010 para aquí involucran aproximadamente a menos de la mitad de los ocupados, entre el 45 y el 40%. Es decir, hay una reestructuración del mundo del trabajo de manera regresiva, muy importante. Sí. La última medición del INDEC estaba indicando que 1/3 de los trabajadores, en general, tenían ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. ¿Qué quiero decir? Cuando uno mira la precarización y la informalización del mundo del trabajo en la Argentina, está también hablando de una suerte de ruptura de cierta promesa del sentido en el cual se estructuró la vida social durante 200 años, que tiene que ver con la idea de que en cierto momento de la vida la gente trabaja, ¿no? Y ese trabajo es, en todo caso, el camino para la prosperidad material, para la abundancia, ¿no? Para construir un futuro, para armar una familia, etcétera, etcétera. Esto está, digamos, bastante dañado desde hace un tiempo esta parte. En nuestro país se pueden ver con estos datos que lo mencioné. También hay algunas lecturas más epocales de lo que algunos autores, por ejemplo, hablan de autores como Zygmunt Bauman plantearon, ¿no? Sobre la modernidad líquida, o autores franceses como Robert Castel plantearon sobre la nueva cuestión social y la precarización del trabajo. Es decir, unas transformaciones de las bases, podríamos llamar tradicionalizadas, porque no son las tradicionales, porque las tradicionales eran otras, pero tradicionalizadas del mundo social, en el cual la vida vinculada con el trabajo en cierto momento de la vida era el gran organizador social. Y esto empieza a romperse. Y los datos de pobreza que vemos estos días tienen que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con remuneraciones en baja de manera masiva, empobrecimiento masivo y duradero, porque no es el problema que tenemos la pobreza alta ahora. Venimos arrastrando niveles de pobreza altos, tal vez no tan altos, pero sí elevados. Entonces, la perspectiva, llamémosle, subjetiva de quien se ve interpelado por unos discursos sobre unas realidades que ya no existen, como promesa de futuro, tal vez encuentren en estas utopías algo que pueda llegar a ser, decir, bueno, en definitiva, ¿por qué me hablan tanto del Estado si a mí el Estado no me ayuda? Si yo me la tengo que rebuscar por mí mismo, si lo que para mí puede ser una opción de vida no me representa ese gran relato, ¿no? sobre la estatalidad, o como le llamó sobre todo cierto sector político, el Estado presente, cuando una buena parte de la población estaba, no digo desatendida, pero sí sufriendo y padeciendo estas privaciones materiales importantes. Entonces aparece esta opción, ¿no? Claro. Esta opción que, insisto, apela a un mundo que tampoco existió nunca, ¿no? Nunca existió una sociedad como la que se describe, sobre todo desde algunos portavoces ideológicos del gobierno. Estas sociedades sin Estado, sociedades, digamos, donde la estructuración de la vida social tiene que ver con la relación de los individuos con el mercado. Sí. No existió en el mundo, no existió acá, porque a veces se hace referencia también a la época de Alberdi, y cuando uno pone la lupa histórica en ese lugar se da cuenta también que el relato es bastante falaz, ¿no? Sí, con un revisionismo histórico también muy peculiar, porque se habla de los últimos 100 años, que es el momento que la sociedad argentina se transforma en todo caso en una sociedad de masas. Y también la forma de gobernanza de la sociedad de masas no pueden ser equivalentes, o suponiendo que la trayectoria previa iba a ser posible de sostener en un contexto distinto. Y de hecho las principales instituciones del intervencionismo estatal tuvieron que ver con la figura, por ejemplo, de Pinedo, que no era precisamente un intervencionista socialdemócrata, comunista, ni nada de eso, ¿no? Era más bien una persona que estaba viendo lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿no?
Es decir, todos los procesos intervencionistas de los años 30 no tuvieron que ver con, insisto, estas ideologías que denuncia el gobierno, con el presidente, además, con muchísima ligereza, ¿no? Como si cualquier intervención pública es colectivismo, socialismo, comunismo, no sé. ¿Te preocupa la reacción frente a esa ligereza que hay en general por parte de la sociedad? Porque más allá de algunos círculos muy puntuales, que pueden ser los de los pensadores, académicos, o algún círculo de periodistas, bueno, gente que analiza la situación de otra manera, o los distintos casos de otra manera, en general, ¿no sentís que hay una sensación de una sociedad anestesiada que ya no le importa nada si el presidente llama a que la gente grite hijos de puta cada rato? Como que pasó, bueno, es mi ley, se la dejan pasar, ya sabemos que es así. No sé, hay situaciones que me sorprende, aparte de las situaciones sociales, ¿no? Todos los jubilados, que tampoco haya salido masivamente la gente a manifestar su preocupación. ¿Notás que la sociedad está anestesiada? ¿Esto es un fenómeno argentino? ¿Pasa en general? ¿Tiene que ver con esto que decías de una sociedad más licuada en cuanto a consistencia? Hay algunos colegas que están mirando cierta idea como de un agobio social importante, y que ese agobio está en ese sentido transcurriendo con unas sensaciones que tienen que ver con lo que vos mencionás, ¿no? Con una suerte de enorme fatalismo con el cual se está viviendo buena parte de estas transformaciones, que por otro lado tienen curiosamente la posibilidad de resolver un asunto que fue negado durante tantos años previos, como es el tema de la inflación, ¿no? Es decir, la subestimación del efecto inflacionario en una sociedad como la nuestra fue también un problema de lo que yo en algunos trabajos llamaba los autopercibidos progresistas, ¿no? Es decir, el fenómeno inflacionario es un fenómeno de enorme severidad porque no discrimina, ¿no? Sí. En los años 80 se solía decir la inflación no es ni derecha ni de izquierda, ¿no? Y en los últimos años pareció olvidarse un poco ese problema. Y la inflación tiene un efecto agobiante, ¿no? De enorme malestar en la cotidianeidad, porque la monetización de las relaciones sociales en sociedades de mercado es enorme. Entonces, la inflación afecta a la relación entre inquilinos y propietarios, entre personas que pagan obligaciones alimentarias. Sí. Es decir, uno puede hacer un enorme inventario de lo que afecta el fenómeno inflacionario en la intersubjetividad y en las microrelaciones sociales, es decir, no solamente como un problema macroeconómico. Totalmente. Entonces, la inflación y este efecto de descenso que el gobierno está teniendo, en principio como un éxito que uno podría considerar, después está la otra discusión de cómo se llega a inflación cero, esa historia, ¿no? Que es otro problema y no es mi tema, por otro lado, que tiene, digamos, un efecto importante en la vida de las personas. Y creo que también todavía existe una suerte de desorientación en cuanto a las maneras de plantear algunas alternativas, ¿no? Y que cuando uno mira sobre todo el tablero federal en la Argentina, nosotros estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires con una visión entre nacional y local entremezclada, en las provincias existen otras lógicas de análisis de estas situaciones. Entonces, creo que el asunto que nosotros estamos mirando, que tiene que ver con el área metropolitana, es efectivamente un problema de la hiperconcentración de la pobreza en un contexto en el cual creo que el agobio social está, me parece que colocando todavía en situaciones de cierta, no diría desmovilización, pero sí de mayor cautela en cuanto a las respuestas. Y el otro fenómeno creo que tiene que ver con la amenaza represiva que están sufriendo sobre todo los líderes de las organizaciones sociales. O sea, ¿no? Eso pesa, que te digan, mira, vos vas a salir a protestar, pero te voy a cagar a palos, pesa. No solamente cagar a palos, hay, digamos, persecución judicial, es decir, esto que siempre estuvo ahí. Sí. No nos olvidemos que parte de estas cuestiones empezaron por ahí con
el primer ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pero que tenían más que ver con dirimir, inclusive, creo yo, internas entre liderazgos, que con la convicción real de poner en marcha esta suerte, llamémosle, de protocolos de persecución judicial, que ahora están siendo efectivamente puestos en marcha. Entonces hay, en ese sentido, una importante política represiva sobre los líderes de las organizaciones sociales, más todo el discurso sobre la intermediación de los fondos, que es un discurso que tiene algunos costados complejos también, ¿no? No nos olvidemos que, por una parte, esas organizaciones populares han desarrollado funciones de reproducción de la vida cotidiana y de producción del hábitat y del trabajo asociativo que no es despreciable en los barrios populares, donde el Estado ha llegado muchas veces por intermedio de ellas. Si uno piensa, el propio gobierno dice que hay registrados en un registro que se llama Registro Nacional de Comedores Populares, 41.000 comedores populares. Se supone que eso es una actividad de intermediación, ¿no? Si somos estrictos con las palabras, y sin embargo, digamos, nadie puede negar la función irreemplazable que tienen en parte de lo que supone que es la reproducción de la vida cotidiana en los barrios populares. Y el otro fenómeno que empieza a aparecer en entrevistas, en trabajos, en preocupaciones de distintas personas allegadas a la vida del mundo popular es el avance de la narcocriminalidad como también sustituto, como un fenómeno que hay que mirar con atención. Eso sustituyendo el Estado es un tema que es clave, ¿no? Como la ausencia del Estado no solamente se manifiesta en la falta quizás de control de algunas actividades privadas, sino también en materia social, de que termine siendo reemplazado por otras organizaciones, en este caso criminales, que vienen a reemplazar esa ayuda social, esa inmediatez, esa cercanía. Y cuando vos hablas de, por ejemplo, los comedores populares, los comedores o sectores que funcionaban de intermediarios, como si esto fuera una mala palabra, pero que es lo que hacían, lo que terminaban haciendo es acercar al Estado a la gente, ¿no? Que ya el Estado no llegaba a la gente de forma tan directa. Hoy, al replegarse esas organizaciones, alguien las va a tener que reemplazar en la inmediatez. Y ahí está el narcotráfico. Sí. Además, inclusive la propia idea de la intermediación, que de pronto, pongamos un ejemplo opuesto, ¿no? Si uno tiene que contratar un gestor o una persona para litigar contra el Estado, por ejemplo, por cuestiones jubilatorias, hay formas de intermediación que están legitimadas porque en definitiva son costos privados, llamémosle, ¿no? Entonces la intermediación con el Estado tiene múltiples caras. El problema es que aquí hay una mirada sospechosa. Nosotros estamos trabajando un poco sobre esa idea, la idea de la sospecha moral sobre la intermediación, que tiene ambigüedades. Por un lado, no se puede negar que pueden existir mecanismos de cooptación o de desvío de recursos en algunas situaciones. Bueno, cosas que se pueden investigar, resolver de distinta manera. Pero por otro lado, uno no puede dejar de reconocer el hecho que la vida social se constituye por formas asociativas. Cuando el modelo que existe, sobre todo en los portavoces ideológicos del gobierno, es un modelo de individuos relacionándose entre sí, y pierden de vista el problema de el mundo asociativo que la vida social ha tenido desde siempre. Y cuando digo desde siempre, formas desde iglesias hasta asociaciones diversas, es decir, que han hecho que las comunidades se fueran constituyendo no solamente como individuos aislados, sino también como personas que se vinculan entre sí. Entonces, hay todo ese discurso, digamos, sospechoso sobre el papel de las intermediaciones, que pierden de vista también esto que vos mencionás, el hecho de que el Estado ha descansado en estas organizaciones. Por ejemplo, en el marco de la distribución de los llamados planes sociales y las contraprestaciones laborales o contraprestaciones comunitarias se han canalizado a través, por ejemplo, de estas organizaciones, ¿no? Más todo lo que, ya mencionamos de la cuestión alimentaria y demás. Sí. Bueno, en la charla que tuvieron teóricamente Petovelo con el Papa Francisco, si bien no se difundió demasiado su contenido, más allá de algún reto del Papa seguramente, o que se traducía en, tengan en cuenta la situación de los pobres, se habló justamente de este tema, y
justamente es una preocupación, pero en todo caso es lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Si la institución intermediaria funciona mal o hay casos en los que no está haciendo adecuadamente su tarea, en todo caso cambiarla, pero cuando vos la sacás queda ese vacío que es muy fácil de llenar por otro tipo de organizaciones que ya están, aparte, consolidadas y conocen el trabajo cotidiano con la gente más necesitada, y después, bueno, se vuelve, por supuesto, parte de su planta permanente de trabajadores. Me bancás 5 minutos que vamos a una tanda y volvemos, que son las 3, y, por supuesto, y nos quedamos un ratito más charlando con vos. Bueno, ya volvemos. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo. Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
Ecomedios en AM 1220, acá haciendo tendencias, y tenemos como invitado hoy a Gustavo Gamayo, quien es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profe tiempo completo. Profe de tiempo completo, así es. Vos sabés que yo estudié también en la UBA y a veces me sorprendían algunos casos de alumnos, compañeros míos de aula, y tuve la posibilidad de cursar en distintos horarios, ¿no? Y te das cuenta cómo eran distintos los alumnos que iban a la mañana, que capaz eran chicos que no laburaban, tenían la posibilidad de tener más libertad, y la gente que iba a la noche, y la verdad que era para sacarse el sombrero, no solo los profesores que daban clases a la noche, sino también los alumnos, y te encontrabas con gente realmente que a veces no podía ir a las clases, y estoy hablando de épocas donde el transporte no era tan caro como ahora, y a veces se perdían de clases avisando, ¿no? Que no llegaban más con la plata para pagar 3 o 4 colectivos y se tenían que tomar para llegar a la facultad. Ese tipo de situaciones muy, muy cotidianas y que las ves justamente en la universidad pública, ¿no? Pues algún caso particular de algún becado en una privada, esas situaciones las ves y las conoces. Qué útil que es también para los alumnos estar en esas aulas, ¿no? Convivir en esas aulas, que exista esa posibilidad, y realmente me afectó mucho lo que vos comentaste antes, que es la cantidad de alumnos que van están empezando a dejar de ir a la facultad por estos temas, y otros, bueno, que están en situación de que queda demostrado, por ejemplo, que no tienen ya trabajo formal por esto de los pedidos de certificados. No, sí, eso es muy notable, muy notable. Bueno, ese reflejo del mercado de trabajo en nuestro país. Sí. Aparte de esas situaciones afectan especialmente a los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. No a todos, es decir, afecta colectivamente a todos los grupos, sí, pero más pronunciadamente. Sí. ¿Y cómo puede ser que en una situación donde, bueno, empezás a hacer recortes de gastos porque ya no te alcanza más, llega un momento que el recorte termine siendo la educación? Sí, el tema del transporte que mencionás es uno de los gastos que más se recogen en las encuestas sobre afectaciones al consumo, y derivadamente a eso, bueno, los materiales de estudio, pero hay carreras, por ejemplo, que no podés no hacer una maqueta, por ejemplo, en arquitectura, qué sé yo. Vos podés zafar con un PDF que te mandan por mail, pero o una computadora, acceso a internet, son situaciones que parecen límites, pero que se están dando y repitiendo mucho. Yo leí hace poco una nota que fue un poco el disparador de la invitación que le pedí a José que te hiciera acá al programa, que tiene que ver con cómo el gobierno está asignando los recursos que tiene, escasos siempre son, porque las necesidades son infinitas, pero en este caso de forma tan particular como lo está haciendo el gobierno de Milei. Es un desarrollo ahí que me pareció interesante que comentaras también acá en el programa. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, en relación a lo que mencionamos antes respecto de las condiciones de precarización del mundo laboral y el hecho, cuando uno mira si pudiéramos hablar de la política de transferencia a las familias que tiene el Estado Nacional, hay 3 grupos muy claramente identificados, ¿no? La tradicional seguridad social hacia jubilaciones y pensiones. Sí. Da para una charla mucho más grande, pero bueno, ahí hay serios problemas, entre otros que una gran proporción está en la mínima, 65, 60, 70%, depende del momento que uno tome en análisis. Pero, por ejemplo, este año, creo que el 75, 74%, no recuerdo bien, de las altas jubilatorias se dieron por moratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que esas trayectorias laborales de precarización afectan la posibilidad de que las personas se jubilen en los términos que dice la ley. Entonces, la excepción termina siendo la regla mayoritaria para que la persona de cierta edad, salga al mercado de trabajo y reciba un beneficio para poder vivir, que es de los más bajos la moratoria, ¿no? Es decir, la moratoria. Y además hay que hacer toda una devolución en términos de lo que se plantea como el plan de repago de lo que se adelanta por años. O sea, hay todo un problema ahí vinculado con eso. El otro gran mecanismo de transferencia son los de los menores de edad, es decir, lo que llamamos poblaciones pasivas, mayores de edad, menores de edad.
menores de edad, típicamente lo que fue el salario familiar, Sí. y a partir del 2009 que se incorporó la asignación universal por hijo, luego la asignación universal por embarazo, Sí. y luego se extendió hacia el trabajo independiente. Entonces, cuando uno mira el sistema de asignaciones familiares, en su conjunto tiene un sistema contributivo y otro no contributivo. El contributivo es el tradicional, ¿no?, del trabajo formal. El que trabaja y no- aporta, claro. Y el no contributivo es el que empieza a desarrollarse a partir del 2009, que hoy es más grande que el otro. ¿Por qué? Porque hay más familias en el sector informal que en el sector formal. Sí. Cuando uno mira el sistema nacional, si suma las provincias, ya ahí cambia la cosa porque los sistemas provinciales son para el empleo formal provincial, ¿no? Sí. De los estados provinciales. Entonces, uno tiene esta película que uno describe desde el punto de vista del mercado de trabajo replicada en los sistemas de transferencia de ingresos. ¿Cómo se pensaron históricamente las asignaciones familiares? Bueno, como un salario que complementaba la contingencia del incremento de la familia. A partir de los últimos años, eso pasó a denominarse como una política de combate a la pobreza y se habla de un plan social casi como si fuera efectivamente los otros que todavía no he mencionado. Entonces, ¿qué nos queda en el medio? Los que se supone que deben trabajar, ¿no? Lo que nosotros llamamos en nuestros estudios la población en edad de trabajar, la población potencialmente activa, la población en edades centrales, cualquiera de esas tres denominaciones, más o menos, hace alusión a, bueno, al grupo que va de los 18 hasta la edad jubilatoria. Sí. Y que está está transitando una vida laboral como la describimos hace un rato. Muy bajos ingresos, precarización. Entonces, desde hace 2 décadas, el Estado Nacional puso en marcha con distintos nombres, criterios y también con distintos niveles de generosidad los llamados planes sociales. Insisto, tienen nombres distintos, no hace falta que los repasemos. Lo último que nos dejó el anterior gobierno, es decir, antes de la asunción del actual, fue una provisión más o menos de 1.300.000 personas involucradas en este sistema, con una cuantía de 78.000 pesos. Hoy tenemos una cuantía de 78.000 pesos. Lo que era históricamente el 50% del salario mínimo vital y móvil, hoy es del 30%. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Antes de esto, para tener el análisis. Del otro lado, ¿qué vemos? Un refuerzo extraordinario de la asignación universal por hijo. La asignación sube entre diciembre y agosto más o menos el 308%. Hoy se encuentra en 84.000 pesos por hijo. Para las familias que tienen hijos e hijas menores de 17 años, ¿verdad? Del sector informal. A su vez, las del sector formal del nivel más bajo, que estuvieron históricamente en el mismo nivel de la asignación universal por hijo, cayeron a la mitad. Entonces hay como una distinción entre lo que se paga para los hogares, en principio se supone más pobres, de los trabajadores más pobres del sector formal. A su vez, a partir de este mes, octubre, se incluye la tarjeta alimentar a los chicos de 15, 16, 17 años que estaban excluidos desde su origen. La particularidad que tiene tanto la UH como la tarjeta alimentar que están administradas por ANSES. ¿Qué quiere decir esto? No hay intermediación, que es en todo caso lo que veníamos planteando en el bloque anterior. Es un tipo de suministro, de transferencia de dinero que con el hecho, para resumir, presentar los papeles, uno se convierte rápidamente en un beneficiario y bueno, hay una quita del 20% bueno, que se recupera a fin de año con las llamadas condicionalidades educativas y demás. Pero el sistema, digamos, es un sistema que tiene una lógica parecida al sistema jubilatorio. Una vez que se jubila, cobre todos los meses, ¿no? Sí. Tiene que presentar la fe de vida, bueno, esas cosas. Una persona que está en esta situación, también, en la medida en que esté, que cumpla con esa situación, recibe todos los meses lo que se supone que es un importante aseguramiento de recursos para los gastos familiares. Claro. Ojo con esto. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, en el medio hay como una tendencia muy clara al desincentivo a permanecer en el sistema, es decir, a salir a trabajar, y
Y además todo lo que ya mencionamos respecto de la persecución política respecto de la protesta social. El problema es que lo que sabemos también por los últimos datos disponibles, que aproximadamente las transferencias cubren 1/3 del presupuesto familiar. 1/3. No es cierto que las personas cobran el plan en términos generales. Por supuesto podemos encontrar cualquier situación. No es cierto que las personas cobran un plan y se quedan en la casa jugando a las cartas. Los ingresos de los hogares se componen de una parte de ingresos no laborales, que podrían ser estos, y la parte mayoritaria son ingresos laborales. En un contexto de un mercado de trabajo, en las condiciones que ya describimos, y particularmente en el último semestre, con 3,4% de caída del PBI, ¿no? Recesivo. Al final de ese artículo que vos mencionabas, yo decía, bueno, cabe esperar, solo cabe esperar más pobreza. Bueno, es evidente que solamente cabe esperar más pobreza, ¿no? Porque en este contexto recesivo, la política de transferencia hacia los adultos es totalmente regresiva. Lo que no cumple la función que se suele denominar anticíclica, ¿no? Compensar una situación económica que es recesiva. Más bien es todo lo contrario. Claro, sí, aparte, según este mismo análisis, entiendo, por lo que me estás explicando vos, que rompe la propia lógica y definición misma de lo que son las distintas asignaciones en función de cada uno de los sectores, ¿no? Se empiezan a desvirtuar. ¿Por qué hay mayor cantidad de proporción de menores de edad en la contingente de pobreza? Porque viven en hogares pobres, esencialmente por eso. Y sus papás y sus mamás, en caso que vivan juntos, tienen ingresos muy bajos. Y entonces la tasa de dependencia, es decir, la cantidad de ingreso por la cantidad de miembros, es menor. Entonces, es mayor, perdón. Entonces, el ingreso total familiar es cada vez más bajo en estos hogares. Y la política es una política que no va a resultar, como la está planteando el gobierno, porque está focalizando exclusivamente en los niños y adolescentes, que está muy bien. Pero ¿qué pasa con los adultos de esos hogares? ¿Y cuál sería la lógica a romper o la alternativa para un sistema de esta naturaleza cuando veíamos también que el anterior sistema o la anterior lógica tampoco era 100% óptima, ¿no? Ya sé que no depende solo de la asignación, sino también del contexto que vos estás explicando, porque si no entendemos eso y esa relación con el mercado de trabajo y con toda la situación del país, no entendemos nada. Pero ¿hay alguna forma de hacer algún cambio que al menos, sin solucionar el marco de crisis general que viven todos esos sectores, puedan mejorar por lo menos la situación esta cuya tendencia es a estar peor? El gobierno hizo un cambio que no había existido antes, que es permitir que los perceptores de los planes puedan tener trabajos formales. Cosa que nunca antes se había hecho. Funcionaban casi como lo que nosotros llamamos la trampa de precariedad, ¿no? Convenía quedarse en el plan y no perderlo por tener un trabajo que no sabía ni cuánto iba a durar, ni tampoco era la gran cosa. El problema, en todo caso, es que lo que uno mira en relación con estos indicadores de pobreza es la necesidad de que las transferencias sean mucho más importantes. Es decir, la pregunta es bastante sencilla. Es decir, la pobreza medida por ingresos monetarios implica un déficit monetario frente a como se supone que va a suceder ahora, esperemos, un aquietamiento del nivel de precios, una estabilización del nivel de precios. La pregunta es cómo se van a generar recursos suficientes para que esas familias no estén en situación de pobreza. El presidente dijo una cosa, a mi juicio, tremenda el sábado en el acto público, donde dijo, bueno, en el primer trimestre teníamos una pobreza del 57, pero en el segundo trimestre del 51, como si una persona que deja de estar en el umbral inmediato a la pobreza dejara de ser pobre, que es básicamente una medida estadística, que nos permite mirar un comportamiento agregado en el tiempo. Entonces, nosotros podemos entender esos movimientos bruscos, pero a nivel de cada unidad doméstica, el problema es mucho más severo. Es decir, nadie deja de ser pobre porque estadísticamente suba 2 pesos por encima de la línea normativa de la pobreza. Pasaste a Está clarísimo eso, ¿no? Otro escalón, pero en la estadística. Es una confusión entre el agregado estadístico y la realidad cotidiana de la vida de las personas.
Entonces, esa empatización con ese mundo de la pobreza no es algo que aparezca con claridad. Más bien lo que aparece es una noción de que hay que construir incentivos en los cuales los individuos salgan al mercado de trabajo. El secretario de Trabajo dijo el sábado en una entrevista que escuché, hay que recuperar la cultura del trabajo. Insisto, los datos muestran que las personas trabajan. Lo que pasa es que tienen trabajos muy malos. Si no hay mercado, si no hay trabajo, tal cual. Sus trabajos están muy mal pagos. Y además, en contexto recesivo, los trabajos que suelen hacer tampoco se demandan. Es entender esa lógica. Yo me acuerdo en los 90 que vos lo traías a cuento y tenemos que cortar acá, pero me acuerdo que Ana Kelsen, creo que se llamaba, la secretaria de PYME de Nación, ¿no? Estoy hablando del gobierno de Menem. Y me acuerdo que había hecho una política muy fuerte en fomento de capacitar a los empresarios pymes, darles estrategias. En esa época estaba en moda traer gurúes de Estados Unidos para importar sus estrategias y conocimientos en materia de pymes, ¿no? Y un empresario pyme en aquel momento, que era importante, me decía, estos hombres no entienden nada, porque lo único que necesitamos nosotros no es más capacitación, más canchas de golf para que nuestros empleados descansen, nosotros necesitamos más mercado. Y era tan simple como eso, ¿no? Por más que intentes arreglarla, si no hay un mercado que te acompañe, realmente el pyme no tiene posibilidades de producir, y si en este caso no hay trabajo, por más cultura de trabajo que le quieras meter en la cabeza a la gente, si no tiene dónde trabajarse. Sí, pero quiero decir que la operación discursiva es echarle la culpa a las personas. Por supuesto, claro, hablo de eso. Es decir, bueno, en realidad ustedes están así porque el problema de ustedes, ¿no? Culpabilizar a los individuos de su situación y no entender que hay un problema agregado. No, que la solución es individual. Y que la situación es... Entonces ustedes tienen que activarse, tienen que responsabilizarse. Yo creo que... Yo hace tiempo que pienso eso, ¿no? Que estamos con necesidad de soluciones herejes, ¿no? Más mercado, pero también más apoyo estatal, porque las personas no van a lograr cambiar, torcer sus vidas de manera inmediata, en el caso en que la economía tenga una lógica virtuosa de crecimiento, cosa que, bueno, habrá quien crea que va a ser así. Será otra discusión. Ya diría que es una cuestión más de fe que de ciencia, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por haber venido, realmente fue muy interesante charlar con vos, no será la única y última vez. Así que bueno, te dejo abierta la invitación para cualquier momento. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo Gamayo estuvo con nosotros aquí en Tendencias, él es profesor universitario, mañana seguramente nos vamos a cruzar en algún lugar de la marcha. Y bueno, sociólogo, y estuvo aquí con nosotros en Tendencias. Son las 16:30, vamos a una pequeña tanda y seguimos con el programa. Tendencias, con té de tautología. Conte de teatro, conte de totalitario, conte de travesti, conte de tormento, conte de tinta, conte de tristeza, conte de triunfo, conte de traidor, conte de trastorno, conte de título, conte de tirano, conte de trompada, conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias, conte de testamento, conte de tenaz, conte de totalitario, conte de trampa, conte de tranquilidad, conte de tapujo, conte de títere, conte de taquilla, conte de tesón, conte de tumba, conte de tosudo, conte de transmitir, conte de trampa, conte de trascendente, conte de tedio, conte de tempestad. Conté de tilo. Sí.
Para los que son manija. Que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio CONEX como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Labañino. Ella es referente de Republicanos Unidos y también experta en temas de medio ambiente, y en función de esto último conversamos siempre con ella sobre temas que importan para el cuidado de nuestro planeta y por supuesto de todos nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de estos temas que son claves, hay mucha preocupación cuando se habla de temas relacionados con los plásticos, ¿no? Y si uno mira imágenes de lo que pasa en el océano o montañas de basura que se forman de residuos plásticos, la verdad que es muy preocupante. Vamos a hablar de ese tema. María Rosa, ¿qué tal? Pablo Galeano te saluda, ¿cómo andas?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, realmente es un tema muy preocupante porque en este momento tenemos metas que tenemos que cumplir. Claro. Es decir, en el año 2030 los países tienen que lograr la reducción y la eliminación de la contaminación plástica. Esto es un compromiso, una meta, ¿no?, que se han fijado varios países. Exactamente. En este momento, además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que hay actualmente una inmensa producción de plásticos. Hay que reducir la utilización de los plásticos, ni siquiera los plásticos de más de un uso, porque existen plásticos monouso y plásticos que se pueden seguir utilizando varias veces. No, hay que desaparecer la contaminación de los plásticos por completo. Hay que volver a elementos que sean amigables con el ambiente. Sí. No solamente reciclables, sino amigables con el ambiente. Bueno, los números son impactantes, ¿no? Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Y estimó algo así como 400 millones de toneladas al año, y que se podría triplicar en los próximos 40 años, si no se toman medidas al respecto. Bueno, medidas que vos venís comentando, ¿no?, desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con los países? ¿Han elaborado normas? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, de los 33 países de América Latina, 27 tienen normas. Brasil tiene un plan nacional de lucha contra la basura. Colombia cuenta con un plan nacional de gestión sostenible de plásticos. Chile, que fue el primero en prohibir el uso de bolsas de plástico en el 2018. Sí. Y también en el 2021 promulgó la ley de los plásticos de monouso. Recientemente Perú también hizo lo mismo, pero tenemos que insistir, tenemos que volver a la utilización de envases que sean reciclables, pero no solamente de envases que sean reciclables. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña que las bebidas cola venían en envases de vidrio, que pesaban muchísimo, todo lo que sea, pero eran amigables con el ambiente, porque podían ser lavados y reutilizados. Después empezó a usar el envase reciclable y después se utilizó el envase desechable. Lo peor de todo, o las latas que también generan un residuo muy difícil para poder reciclar. Bueno, María Rosa, muchas gracias por este contacto. Es importante concientizar, ¿no? Básicamente la única forma, más allá de las normas que se puedan establecer en distintos países o los compromisos que puedan asumir, la conciencia de todos nosotros también como usuarios y consumidores. Te mando un saludo grande. Un saludo y hasta siempre, Pablo. Hasta luego. María Rosa Davanino, referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales, estuvo con nosotros aquí en Tendencias. Tendencias. Con T de testamento, con T de tenaz, con T de totalitario, con T de trampa, con T de tranquilidad, con T de tapujo, con T de títere, con T de taquilla, con T de tesón, con T de tumba, con T de tosudo, con T de transmitir, con T de trampa, con T de trascendente, con T de tedio, con T de tempestad. Con té de tilo. Sí, sí. Amigo Jorge Cuello, que es un gran productor de este programa, también junto a José Venturini, de vez en cuando aparece y de vez en cuando no, y ahora reapareció con todo, la verdad que... y presentó el otro día un libro muy interesante, bueno, ahora les voy a comentar, pero vamos a escuchar algo que nos mandó Jorge, que es un audio de Yamandú Orsi, el candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio. Estuvo allí cubriendo Jorge una conferencia que dio y separamos estos testimonios. Luego vamos a hablar con Pablo Álvarez, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, que fue viceministro de Educación en el gobierno de Pepe Mujica, para que nos ponga en contexto de lo que está viviendo Uruguay. Pero ahora escuchamos entonces a Yamandú Orsi y después hablamos con Pablo. Hay un Uruguay ahí que está esperando que encontremos soluciones. Y uno va conociendo ese Uruguay porque ese es el Uruguay de nuestro territorio y es nuestra gente que ahí está.
Un Uruguay que hoy es bastante más desigual que antes, donde pasada la pandemia empezamos un crecimiento modesto, pero un crecimiento al fin. Sin embargo, la desigualdad aumentaba y aumenta. Y el salario se deterioró, y el salario del año 24 llegó a los niveles del año 19, y se lo analiza y se lo visualiza como un logro. Tuvimos 4 años planchados. Un Uruguay que no crece, o que crece muy poco, de hace años. Hace casi 10 años que el crecimiento está ahí. Si nosotros no pegamos un salto de verdad, en términos materiales, si el país no genera más PBI a un ritmo de un 3% o más, está difícil hacernos cargo del resto de los problemas de nuestra sociedad. Que el tema de la seguridad aparece con fuerza como un derecho humano más, y que tenemos que atender duros con el delito y también duros con las causas que generan esos delitos. Por lo tanto, tiene que ir de la mano a nuestros cuidados, tiene que ir de la mano a resolver en nuestros barrios los problemas que ocurren, porque por algo pasan las cosas. Y cuando hablamos de los cuidados, hablamos de atender a esas madres que tienen que ir a trabajar, que quieren ir a trabajar, pero no tienen dónde dejar a esos gurises. Y el Estado no puede abandonar esos espacios, y sin duda lo ha abandonado. Y no estoy hablando de que exista la intención del abandono, lo que digo es que si tú recortas en aras del ahorro o el supuesto ahorro, recortas parejo, lo más probable es que se perjudiquen los de abajo. Porque por ahí vemos que faltan funcionarios públicos. Cuando vino la crisis del agua potable, faltaban 1.000 funcionarios de OCE, en total de 3.000. No responden los cargos. En el norte productivo, los ganaderos te dicen: acá no hay gente del Ministerio de Ganadería, si jubilaron no lo repusieron. Ese concepto de achicar en aras de Estado que ahorre es un disparate que perjudica a los más débiles. Incluso ahora en campaña electoral se nos plantea la necesidad de tener menos funcionarios públicos. Y si analizamos la composición del funcionariado público en Uruguay, vemos el peso que tiene la educación, la salud y la seguridad. ¿A alguien se le ocurre que podemos abandonar a nuestra gente y que se revuelvan como pueda para su salud, para su educación o para su seguridad? De ninguna manera. Nuestro país precisa que marchemos a distintas velocidades. Hay algunas medidas que tienen que ser inmediatas. Hay otras que son más de carácter estructural. Como dije, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud, hay que corregirlo, aceptarlo, mejorarlo. Pero hay algunas cosas que no pueden esperar. Y después hay otras propuestas que son más de largo plazo, que incluso creo que pasa por aquel esquema de los niveles de acuerdo nacional que impliquen política de Estado, como son algunas líneas gruesas, el tema de educación o de seguridad. También está bueno recorrer lo que es el mundo y encontrarnos con tantos y tantas que siguen con el corazón allá y los pies en quién sabe dónde. Y me consta que ustedes una y otra vez nos piden: por favor vengan. Y me consta que no hemos actuado de la forma donde de repente ustedes quieren, o la forma en que ustedes, o la frecuencia en la que ustedes necesitan. Y somos conscientes de que la normativa que tenemos, las normas que tenemos, son bastante excluyentes de gran parte de nuestro pueblo. Y somos conscientes que es una discusión de años, y nuestro Frente Amplio tiene clarísimo que los uruguayos por el mundo deberían tener, tienen el derecho a poder decidir los destinos de nuestra nación. Bueno, escuchábamos a Yamandu Orsi, candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio, y ahora estamos comunicados con Pablo Álvarez, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, fue viceministro de Educación en el gobierno del Pepe Mujica, y te agradezco, Pablo, por estar del otro lado. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, hola, Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí. Ah, escucho. Pablo, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Bueno, perfecto. Bueno, Sí, estamos sí. al aire. Hola, hola. ¿Cómo andás? Perfecto. Bien de bien. Bueno. Bien de bien, muchas gracias, Gracias. por la comunicación y contentos por el acto de ayer y con este audio que ustedes están presentando. Sí, exactamente. Bueno, ¿dónde estás en este momento? En Montevideo. En Montevideo. Bueno, ¿y cómo está el clima? Porque estamos a 20 y pico de días de las elecciones donde, bueno, por supuesto son importantes porque son presidenciales, y además se suma la novedad que también, corregime si no es así, pero se va a plebiscitar alguna reforma que tiene que ver con el
tema de las jubilaciones, ¿no? Y eso está generando algún debate hasta interno dentro de las mismas fuerzas políticas. Contanos cómo está la situación. Este año tuvimos elecciones internas en junio, que son obligatorias para los partidos, pero no son obligatorias para las personas. Sí. Y eso hizo que el Frente Amplio tuviese una interna competitiva, quizás como no había hace algún tiempo. Ajá. Eso nos cuesta bastante, porque, bueno, para quienes conozcan bastante al Frente Amplio sabrán que el concepto de la unidad tiene un sentido estratégico para nosotros. Entonces, cuando tenemos que salir públicamente a diferenciarnos, nos cuesta bastante, pero fueron elecciones internas que tuvieron sentido, es decir, que los compañeros y las compañeras que estuvieron participando de esa interna pudieron marcar sus posiciones, presentar sus diferencias sin que claramente se pierda la naturalidad o la naturaleza de pertenecer al Frente Amplio, y esto para nosotros, y perdón que haga esta breve presentación, pero me parece que es importante y ayuda también a entender algunos procesos políticos acá. El Frente Amplio primero decide su programa político, que lo decidió en diciembre en un Congreso Nacional, y luego recién define sus candidatos a la presidencia. Entonces eso también pone en una interna, como te decía recién, a que las bases políticas y programáticas de los candidatos que se presentan en la interna es la misma, ¿verdad? Pero bueno, resolvimos esa interna. Quien salió ganador de esa interna fue Yamandu Orsi, sí, y Carolina Cose, que era intendenta de Montevideo, fue segunda. Y si bien no estaba resuelto por el Frente Amplio ni estaba escrito, la fórmula se terminó consolidando con ellos dos, con Yamandu Orsi como candidato a presidente y con Carolina Cose. Esa fórmula es hoy la que está, yo creo, consolidando la posibilidad de la victoria, y como tú decís, en un escenario muy particular para el país, porque, bueno, es una elección que se da para nosotros luego de una derrota política en el año 2019, con un gobierno que nucleó a las fuerzas de derecha, de centro derecha y derecha en nuestro país, que tuvo en aquel entonces para triunfar, yo te diría, dos grandes latiguillos. Uno, el de la seguridad, como era parte de la agenda de la derecha en América Latina, y por otro lado, una suerte de anti-frente amplismo expreso transformado en plataforma, ¿verdad? Bueno, esos dos elementos formaron parte del actual gobierno, pero el Frente Amplio logró también resolver su derrota. Pasamos por un congreso donde hicimos una valoración de autocrítica, es decir, primero tuvimos nuestro congreso de autocrítica, luego tuvimos nuestro congreso programático, y en ese marco que hoy nos estamos presentando, bueno, a estas elecciones que tienen esta particularidad, ¿no? Volver a competir luego de una derrota también frente a un gobierno de derecha que nosotros entendemos que, y en parte, como se señalaba recién en el discurso de Yamandu, sí, ha sido negativo para los sectores populares en nuestro país. ¿Cómo están analizando ustedes desde Uruguay el particular caso de Milei en la Argentina, considerando que somos casi, somos vecinos claramente, y muchas de las cosas que pasan en la Argentina seguramente Uruguay las toma en cuenta, y así como nosotros muchas veces nos miramos con alguna suerte de envidia por cómo se desarrolla la política en Uruguay, ¿no? Como a pesar de diferencias importantes y sustanciales, bueno, hay diálogo, se llega a ciertos consensos que permite que el país avance, y bueno, no tienen en apariencia por lo menos estos extremismos que se experimentan o se han experimentado últimamente en la Argentina. ¿Cómo están viendo ese proceso? Y decime si tiene alguna influencia en las elecciones que va a tener lugar dentro de 20 días en el país de ustedes. A ver, da para un ratazo de la conversación con esta pregunta que hacemos. Tenemos 10 minutos, qué lástima. Sí, por eso, no, creo que toca justamente parte de la fibra más importante de la política, y es cómo se resuelven los problemas que se identifican, ¿no? Sí. Y esto me parece que es central. El efecto Milei, mira, en Uruguay, en las elecciones internas, los partidos que se presentan tienen que sacar al menos 500 votos para poderse presentar a la elección nacional de octubre. Sí. ¿Sí? Hubo un partido que se denominó Partido Libertario. Sí. Sacó 497 votos. Es decir, el efecto Milei picó pero rebotó, no se quedó, por ahora, ¿verdad? Sí. El discurso rupturista, yo creo que de Milei, y la polarización muchas veces que se evidencia también dentro del sistema político argentina, en Uruguay todavía no es un factor que rinda políticamente. Yo no soy de los que creo que las cosas nunca pasan, nunca llegan, los pueblos nunca deben desentenderse de los problemas
que están ahí como una posible amenaza. Pero hoy es esa forma, no se ha expresado. Sí tenemos nuestra expresión vernácula de la derecha y de ultraderecha, que es una expresión, te diría, más Villarruel que Milei, si me permiten ustedes la metáfora, ¿verdad? Está clara por dónde viene, sí. Claro, ¿no? Que es un componente a veces más nacionalista, militar, con una nostalgia y a veces un negacionismo de los procesos de autoritarismo y terrorismo de Estado. Bueno, pero no tan libertaria. Acá el Estado es un sujeto que no puede ser omitido por nadie. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no tiene mucha incidencia el fenómeno Milei en la política uruguaya. Pero Argentina, Milei es el presidente de los argentinos y lo que pasa en Argentina para Uruguay es importante. Entonces, lo primero es la pregunta es, bueno, ¿cómo se llevaría, cuáles serían las relaciones que tendría Uruguay en un eventual gobierno del Frente Amplio con una Argentina gobernada por Milei? Y la respuesta es la mejor posible. Porque lo peor que pueden hacer los gobernantes es pensar que sus diferencias permiten o justifican el desentendimiento entre los pueblos, ¿no? Entonces, si pensamos que solamente podemos relacionarnos cuando nuestros gobernantes parecen patear para el mismo lado, estamos cometiendo un error estratégico. América Latina necesita procesos de unidad y de integración regional que supere el corto plazo, y para eso tenemos que vincularnos bien. Y bueno, y tendremos dificultades cuando vayamos a discutir el Mercosur, muy probablemente para Uruguay el Mercosur tenga un sentido mucho más estratégico y más importante que el que le da Milei, y tendremos que dar las batallas en ese espacio, y tendremos sin duda también diferencias cuando pensemos la ubicación y el rol geopolítico de América Latina. Yo espero y aspiro a una política exterior uruguaya que no sea tan consecuente con la estrategia geopolítica de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, son realidades que también tenemos que asumir en ese plano. Así que espero que desde esa perspectiva la incidencia política en Uruguay sea escasa. Y la verdad que la derecha uruguaya tampoco se refleja públicamente en Milei. Hay simpatías, hay sonrisas, hay mensajes, hay simbología, pero tampoco se compra de alguna forma el personaje todavía en la política uruguaya por parte de la derecha. Sí se han comprado otros personajes, sí han apoyado a Trump, sí han apoyado a los sectores bolsonaristas, sí en su momento apoyaron también a la derecha colombiana y chilena, pero con Milei como que hay una distancia ahí, quizás como de no contaminación, entiendo yo, por parte de los partidos de derecha en Uruguay. Claro, está bien, sí, como más prudencia frente a lo extremo dentro de lo que es los sectores de derecha, que vos bien describiste en otros lugares del mundo, bueno, pero Milei en este caso lidera claramente este otro sector. Bueno, te agradezco, fue sumamente interesante charlar con vos, sobre todo más allá de los temas que son bien internos del país. Rescato esta idea de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, que quizás se puedan adaptar, ¿no? A ambos gobiernos, en el caso de triunfar ustedes, en lo que es la relación bilateral, pero seguramente no va a haber coincidencias en la visión estratégica del país de Latinoamérica y de la integración regional cuyos protagonistas deberían ser justamente nuestros países, ¿no? Me parece que eso es interesante y es un tema de debate muy profundo, muy serio, y que va a definir en definitiva el futuro también de nuestra región en un mundo tan convulsionado. Así que lo dejamos, si te parece, picando, como decimos acá, para tratar en otro momento. Pablo, gracias. A favor de mi conjunto, para encontrarnos cuando ustedes quieran. Bueno, Pablo, vamos a restablecer el contacto en cualquier momento, porque me gustaría charlar de nuevo antes de las elecciones, en unos días, para ver cómo sigue la cosa. Te mando un abrazo. Perfecto, un abrazo grande. Estuvimos conversando con Pablo Álvarez, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, fue viceministro de Educación en el gobierno del Pepe Mujica, y nos da un panorama más que interesante para analizar y para ver cuáles son las tendencias de lo que se viene en Uruguay. ¿Nos quedó algo pendiente, don José Venturini? Sí, dice. ¿Qué cosa? ¿Julieta? ¿Julieta y llegará en 4 minutos? No llega. Bueno, lo dejamos para la próxima, entonces no se enoja. No se enojará Julieta. Entonces nos vamos con un auténtico Miguel Aldet. Le agradecemos a Julieta, le pedimos disculpas, la próxima la pasamos 2 o 3 veces más, si quieren lo repetimos el mismo programa 3 o 4 veces. Paulita Atlante, sí, nos tiene para comentar qué es lo que se viene en el próximo programa de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros la dejamos con ella, y después con Miguel Aldet, y nos retiramos y nos reencontramos el próximo martes. Gracias a Manuel Marbazo, a José Venturini y a Javier Martínez en los controles. Y nos reencontramos entonces el martes que viene en Tendencias. Chau.
Hola amigas y amigos de Tendencias, buenas tardes. Acá estoy para contarles que el próximo sábado en el programa que hacemos con Pablo Galeano, que se denomina 123 en la radio de la Universidad de Buenos Aires, vamos a hablar de cadenas de valor y ecosistema digital en el Estado. Sí, vamos a ver qué pasa en el Estado, que siempre nos tiene dando vuelta con los trámites. Bueno, invitamos a Maximiliano Campos Ríos. Él es autor de un libro específico sobre este tema, donde analiza cada uno de los vericuetos que tiene el Estado y cómo poder solucionarlos o superarlos para que el Estado sea más eficiente. Él ya estuvo el año pasado con nosotros presentando otro libro como el anterior sobre este tema, porque él es un estudioso de eso, del Estado y cómo transformar un elefante blanco, digamos, gigante, difícil, pesado, en una ayuda para producir, para estudiar, para crecer como sociedad y desarrollarnos como país. Bueno, con Maximiliano Campos Ríos entonces estaremos el sábado a las 10 de la mañana en FM 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Sí, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nada, quería contarles, ¿no? Que tengo un amigo que es militar y bueno, tiene un problemita, es eyaculador precoz y bueno, ahora lo ascendieron a cabo primero. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Já iniciou. Está acontecendo. Fase racional. Não estou sabendo. O caminho do bem, leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem, acredite, não duvide. O caminho do bem. O caminho do bem é um só caminho. O caminho do bem é para todos. O caminho do bem é racional. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Pode aguardar que o mundo inteiro não saberá. No Brasil primeiro, o caminho do bem, leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem, acredite, não duvide. O caminho do bem. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,